Buenos días, mi nombre es Adrián Faz y el día de hoy voy a presentar mi actividad eje de la clase de Energía y Transformación 2 y mi pregunta de investigación es ¿cuál es el efecto de la resistencia en la intensidad de la corriente? Primero que nada, ¿por qué seleccioné este experimento? Bueno, creo que la tecnología está avanzando a escala muy acelerada. Creo que cada día es más indispensable el uso de aparatos tecnológicos para que faciliten nuestra vida, pero en realidad nunca nos ponemos a pensar qué es lo que hay dentro de estos aparatos ni cómo es que funcionan. Creo que este experimento es muy importante porque pues yo quería conocer un poco de lo que hay adentro de nuestros dispositivos electrónicos, comenzando en este caso, claro, por lo más básico, un simple circuito eléctrico. Y bueno, creo que es importante conocer lo que sucede si alguno de los elementos de un circuito se modifica y el impacto que éste puede tener en la corriente del circuito. Y bueno, el marco teórico de mi experimento, primero que nada, la electrónica es el campo o la disciplina que estudia principalmente el flujo, movimiento y análisis de los electrones en la materia y su uso en los dispositivos o aparatos para emitir o recibir información. Un circuito eléctrico es un camino o un recorrido que tiene el principal objetivo de transportar energía eléctrica desde el punto donde se produce hasta el punto donde se consume. Aquí hay una imagen de un ejemplo de un circuito eléctrico con algunas de sus partes. Una de ellas es el generador, que normalmente equivale a la pila. Un receptor, que es a donde llega la energía y realiza alguna acción, como en este caso una bombilla saca luz. Un conductor para que la energía fácilmente pueda fluir y un interruptor que si está cerrado, pues la energía no puede pasar y en este caso la luz está apagada. Hay tres elementos muy importantes para este experimento. El primero es el voltaje, el cual es la magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor en un circuito eléctrico. Esta medida es en voltios, con la letra V. La intensidad de la corriente es la cantidad de electricidad que circula por un circuito en la unidad de tiempo. La unidad de la intensidad de la corriente es en amperios o miliamperios. La resistencia es la oposición al flujo de la corriente eléctrica, atenuando y frenando el flujo de la corriente. La unidad de este elemento son los ohmios. La ley de Ohm es una ley básica de circuitos eléctricos que fue establecida por George Ohm y esta relaciona los elementos del voltaje, la intensidad y la resistencia. Como se puede ver en la fórmula de la ley de Ohm es intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Y bueno, las variables que yo seleccioné para este experimento son, primero que nada, la variable independiente es la resistencia, pues es la que yo voy a estar manipulando a lo largo del experimento, y esta es la que yo voy a ir subiendo o bajando. La variable dependiente es la intensidad de la corriente, pues esta es la que voy a estar analizando, viendo cómo cambia en base a la variable independiente. Y la variable controlada es el voltaje, pues esta decidí mantenerla en una misma cantidad para poder analizar correctamente cómo afecta la resistencia en la intensidad de la corriente. Los materiales y los métodos que utilicé son los siguientes. Primero que nada, al ser esto un experimento remoto, se utilizó un simulador de FET, pero si el experimento hubiera sido realizado en la vida real, los materiales serían los siguientes. Tres pilas de 1.5 voltios y una pila de 0.5 voltios, que sumados dan una cantidad de 5 voltios. 6 resistencias de 50 ohms, 5 resistencias de 100 ohms y 8 resistencias de 25 ohms. Cabe mencionar que yo hice estas cuentas para calcular que si yo hiciera el experimento en la vida real, pudiera fácilmente poner y quitar resistencias con las cantidades que yo estipulé primeramente. Cables para circuitos, un amperímetro, que va a ser el que iba a medir la intensidad de la corriente, y un protovolt, que es la base del circuito. Bueno, los pasos que se hubieran seguido en el experimento real son los siguientes. Primero que nada, conectar las pilas con los cables al protoboard. Después, conectar la primera resistencia, que da de 50 ohms, al protoboard. Después, con la punta del amperímetro, tocar alguna parte del cable para revisar cuál fue la intensidad con esa resistencia. Después, agregar las resistencias necesarias para el siguiente valor, que es 150 ohmios. Revisar nuevamente el amperímetro y, bueno, repetir este proceso 10 veces con las 10 valores que tengo de resistencias. Como el experimento fue de manera remota, los pasos fueron los siguientes. Primero que nada, establecí el voltaje a 5 voltios, que es el voltaje que utilicé durante todo el experimento. Después establecí el valor de la resistencia, que el primero fue 50 ohmios. Revisé la intensidad de la corriente y tomé nota. Repetí este proceso con los demás valores de resistencias y ya con eso quedaron los 10 valores de intensidad. Cabe resaltar que si se hubiera hecho en la vida real, nuestro instrumento de medición hubiera sido el amperímetro, que es el que me hubiera ayudado a revisar cuál es la intensidad de la corriente en cada prueba.
Este fue el simulador que utilicé, está muy simple, solamente en este lugar puse primero el voltaje a 5 voltios, aquí iba moviendo la resistencia dependiendo en mis valores, y aquí yo iba viendo cuál era el valor de la corriente dependiendo en cada resistencia que yo le iba poniendo. Estos fueron los resultados que obtuve, los puse en una tabla, mencionaré solamente 3 para hacer esto breve. El primer valor que utilicé de resistencia fue 50 ohmios y la intensidad de corriente que tuve fue 100 miliamperios o 0.1 amperios. Con 500 ohms, por ejemplo, obtuve 10 miliamperios o 0.01 amperios. Y finalmente con 1000 ohms obtuve 5 miliamperios o 0.005 amperios. Y bueno, después realicé una gráfica para poder analizar correctamente los resultados y para poder ver qué estaba pasando en realidad con la intensidad de la corriente a medida que la resistencia subía. Y como se puede ver en la gráfica, esta gráfica es una gráfica decadente, es decir que en cada resistencia, mientras la resistencia iba subiendo, la intensidad de la corriente iba bajando, como se puede ver aquí. Y bueno, en conclusión se puede decir que conforme la resistencia va incrementando, la intensidad de la corriente va disminuyendo. Finalmente, la conclusión de este experimento es que la resistencia tiene un impacto significativo en la intensidad de la corriente. En este experimento se pudo concluir y se pudo observar que mientras la resistencia de la corriente iba incrementando, la intensidad de la corriente iba disminuyendo. Es decir, mientras más resistencia haya, menos intensidad de la corriente habrá. Y así como lo puse en mi hipótesis era que si la resistencia incrementaba, mi intensidad de la corriente iba a decaer. Entonces puedo decir que mi hipótesis fue correcta. También se puede comprobar esto con la ley de Ohm, pues en la fórmula la resistencia es inversamente proporcional a la intensidad de la corriente, lo cual significa que si una incrementa, la otra disminuye. Como se puede ver aquí también en la fórmula, la intensidad y la resistencia se multiplican en el mismo lado. Esto significa que son inversamente proporcionales y es por esto que mientras una aumenta, la otra disminuye. Finalmente, creo que los resultados que obtuvimos implican el impacto y la importancia de la resistencia y la intensidad de la corriente. Esto ayuda a evitar que algún foco se queme u otras funciones, es decir, en algunos casos la resistencia ayuda a que se mantenga la corriente como se quiere y algunas veces puede ayudar a que un foco evite ser quemado. Y como sabemos, la resistencia tiene la capacidad de obstruir el paso de la corriente. Esto causa que la intensidad sea atenuada y pueda fluir. Eh, los principales limitantes para este experimento fueron, bueno, principalmente que fue de manera remota y fue a través de un simulador. Esto impidió que se pudiera analizar de una manera más vivencial y ver exactamente cómo afecta. Otro limitante fue el rango de resistencia que estaba presente en el simulador. Creo que estaba muy limitado y yo he visto resistencias que son mayores y menores de las que venían en el experimento. Las propuestas de mejora creo que son solamente 3. Primero que nada sería realizarlo en la vida real, sin la necesidad de un simulador para poder vivirlo de una mejor manera. Realizarlo de manera verdadera y utilizar un foco LED para verdaderamente ver cuál fue el cambio de la intensidad mientras le poníamos más resistencia. Entonces creo que hubiera sido más visual de esta manera. Finalmente hubiera estado padre también modificar el voltaje para ver qué tanto afecta también en la intensidad de la corriente, pues en este experimento fue una variable controlada. Y finalmente las referencias que utilicé y el link de la simulación. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias.